Maravillosa noche, la que Dios nos ha permitido estar en esta plataforma, terminando un día más de faena, de trabajo, de esfuerzo físico, pero siempre buscando terminar de la mejor manera posible nuestros días. Y qué mejor estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. Y yo quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro en el capítulo 2 en el versículo 11 y versículo 12. Vamos a estar considerando el tema en esta ocasión, un ruego a los peregrinos. Repito, el tema que vamos a estar considerando esta noche es un ruego a los peregrinos. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2 en el versículo 11 y versículo 12, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amados hermanos, hablando como cristiano que somos, el apóstol Pedro ha venido refiriéndose a nosotros como linaje escogido en los versículos anteriores que nuestro hermano Osvaldo ya estuvo predicándonos, pero también Pedro habló de nosotros como real sacerdocio, como reyes y sacerdotes que somos, pero también Pedro dice que nosotros somos una nación santa. Bueno, nuestro hermano Manuel ha venido a ser parte de esta nación santa, ha venido a ser parte de esta realeza sacerdotal, pero también ha venido a ser parte de este linaje escogido. Pero también Pedro dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, a quienes Pedro les hace un ruego que tiene que ver con su conducta ante el mundo. Aquí en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12 que acabamos de leer, vemos que Pedro le hace el ruego a los hermanos. Y cuando consideramos este ruego a los peregrinos, amados, recordemos que Pedro habla por inspiración divina, y siendo así, entendamos algo, realmente es Dios quien nos está haciendo esta súplica a través de su apóstol. Antes de examinar entonces este ruego, veamos algunas cosas que nuestro texto menciona y que nos sirven en esta ocasión como base para que entendamos cuál es este ruego. Pero Pedro menciona que somos amados. ¿Y amados por quién? Bueno, en primer lugar, por el apóstol Pedro, un apóstol de Jesucristo. Él dice en el versículo 11, amados. Fíjense bien cómo se introduce en este versículo el apóstol. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados. En el capítulo 4, en el versículo 12, él vuelve a hablar de la misma manera y le dice a sus lectores: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, pero no solamente somos amados por el apóstol Pedro, porque Pablo, Santiago, Juan, Judas, todos ellos usan este mismo término que el apóstol Pedro usa. Tanto Pablo como Santiago, Juan y Judas, ellos usan el término amados. Y cuando ellos dicen amados, es porque realmente demostraron su amor en práctica. Por eso debemos de entender que nosotros somos amados por aquellos que nos sirvieron en la presentación de la verdad
del evangelio. Pero, sobre todo, además de ser amados por los apóstoles de Jesucristo, somos también amados de Dios y de Jesucristo mismo. Exactamente como Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 7, cuando el apóstol dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Fíjense bien cómo menciona el apóstol: amados de Dios. En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, dijo el apóstol a los hermanos en Colosa: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quién nos ama? Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Somos amados tanto por los apóstoles como también por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Es por este amor humano y divino que se hace, hermano, este ruego. Porque en el sentido humano tenemos a los apóstoles expresando su amor hacia nosotros, los lectores de sus epístolas. Pero también Dios ha mostrado su amor a nosotros, su amor divino. Así que somos amados de Dios, pero nunca debemos olvidar que somos en este mundo, en esta tierra que nosotros pisamos, somos extranjeros y peregrinos. Aún no hemos llegado nosotros a nuestro hogar celestial. Ese rumbo, ese camino que ha empezado nuestro amado hermano Manuel, esto es el camino que apenas él ha empezado, como también nosotros ya tenemos tiempo de estar caminando. Aún no hemos llegado a este hogar celestial. Como veremos después, hermano, no debemos considerar acaso este ruego que significará más y jamás, hermano, alcanzaremos el significado mismo. En vista entonces de esta posibilidad, no hay razón para este ruego. Así que, comprometidos en una batalla, recuerden que el apóstol Pedro mencionó que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, que luchan contra nuestras almas. Una batalla entonces en que los deseos de la carne procuran matar, asesinar nuestra alma. Como digo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Roma, en el capítulo 8, en el versículo 12 y versículo 13, dice el apóstol: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vean cómo el apóstol Pablo nos plantea esta imagen en Romanos capítulo 8. Él nos hace ver que estamos, hermanos, ante un enemigo, el cual o lo matamos nosotros a él. ¿Cómo lo matamos? Viviendo según el Espíritu. O lo matamos a él o él nos matará a nosotros. Esa es la realidad que nosotros vivimos como cristianos. Estamos involucrados entonces en una lucha y el resultado de esta batalla determinará si realmente llegaremos o no a nuestro hogar celestial. Ahora bien, dice el apóstol que debemos de estar conservados, somos observados nosotros por los de este mundo, los mismos que a menudo hablarán en contra de nosotros. Es importante que entendamos esto. Yo recuerdo mis primeros días, mis primeros años de vida cristiana, cuando yo cambié un mundo de pecado por un mundo de santidad y de obediencia a Dios. Hermano, fue un tiempo de mucha crítica, de muchos insultos por parte de aquellos que yo creía que eran mis amigos, mis conocidos. Lo mismo pasará con nosotros
todos los que estamos aquí hoy, nuestro hermano Manuel, hoy, de aquí en adelante, el mundo lo observará. Y muchas veces hablarán contra nosotros, contra él, de la misma manera que lo hicieron contra nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18 y versículo 19. El Señor nunca nos ha mentido. Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, no somos del mundo porque somos extranjeros y peregrinos. Antes, dice el Señor, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y cómo nos aborrece el mundo? Bueno, cuando nosotros consideramos este ruego, hermano, es importante que entendamos algo. Esto causará en aquellos que hablan contra nosotros un efecto. ¿Cuál será? La glorificación de Dios en el día de la visitación. Cuando hablamos del día de la visitación, Pedro puede estarse refiriendo tanto al día del juicio final, como también puede estarse refiriendo al día en que la gracia de Dios se manifieste por medio, perdón, por medio de la presentación del evangelio a ellos. En cualquiera de los casos, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. ¿Cuándo? Cuando consideramos nosotros el ruego que el apóstol Pedro nos hace en su epístola. Así que, debido a estas cuatro razones, Dios, a través del apóstol Pedro, hace un ruego sincero. ¿Cuál es este ruego? Fíjense, veamos nosotros que tiene dos cosas que ahora mismo necesitamos examinar. Cuando vemos el ruego en sí, primeramente, nos pide que nos abstengamos de los deseos carnales. Y la palabra abstenerse viene de la palabra griega epijomai y significa mantenerse alejado de o refrenarse, restringirse uno mismo de algo. Eso nos lo define los señores lexicógrafos Tyre y Strong. Así que cuando hablamos de abstenernos, estamos hablando de mantenernos alejados de la práctica pecaminosa, de los deseos carnales, mantener restringidos los deseos de la carne. ¿De qué debemos de abstenernos entonces? De los deseos de la carne, descritos por el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, cuando dijo el apóstol, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta cuán peligroso o cuán perjudicial es que nosotros no nos abstengamos de los deseos carnales que batallan, dijo Pedro, contra el alma? Nótese que no solo involucra pecados sexuales que muchas veces causan una gran impresión en nuestra mente humana, como la fornicación, el adulterio, sino que también el apóstol menciona pecados que son de índole emocional, como las enemistades, el pleito, el celo, la ira, la envidia, entre otros que el apóstol menciona. Que igual que los pecados sexuales
Los pecados del corazón, los pecados de la mente también son extremadamente perjudiciales en la vida del cristiano. ¿Por qué debemos alejarnos constantemente de estas cosas? Persistentemente, continuamente. ¿Por qué? Si hoy logramos nosotros vencer las tentaciones, debemos de armarnos del mismo pensamiento el día de mañana, si la voluntad de Dios nos permite un nuevo amanecer. Y si el siguiente día Dios nos vuelve a permitir otro día más, el pensamiento de todo cristiano debe de ser alejarnos constantemente de los deseos de la carne o de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque Pedro dice, fíjense, que los deseos carnales batallan contra el alma. Ellos están luchando porque nosotros podamos ser condenados en el día final, destruidos en el presente, en nuestra vida como cristianos, pero también como individuos. Pablo dijo en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 21, después que él mencionó toda la lista de pecados, tanto morales como emocionales o del corazón o la mente, en el verso 21 dijo el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, fíjense bien, no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo podemos entonces abstenernos de los deseos carnales? Bueno, Pablo nos explica en sus epístolas. En primer lugar, mantengamos nuestra mente en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne. Dice el apóstol en Romanos capítulo 8, en el versículo 5 y versículo 6, porque los que son de la carne, ojo acá, piensan, maquinan, están craneando en las cosas de la carne. ¿Qué hacen los que se dejan llevar por los deseos de la carne? Dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Están pensando, planeando el acto pecaminoso que conlleva a la práctica que ofende a Dios. Luego dice el apóstol, pero en contraposición de los que piensan en las cosas de la carne, dice el apóstol, pero los que son del espíritu, que se identifican con el espíritu, que se dejan guiar por el espíritu, dice el apóstol, en las cosas del espíritu. Vean la contraposición. En lugar de estar pensando en las cosas de la carne, en los deseos de la carne, el cristiano debe de estar pensando, debe de estar dedicándose por entero a las cosas del espíritu. ¿Por qué razón? Dice el apóstol, verso 6. Porque, aquí viene la razón, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuál es el resultado de estar craneando el acto pecaminoso? Estar craneando cómo podemos pecar sin ser visto por ojo humano, sin que los hermanos se den cuenta. Cuando estamos pensando en las cosas de la carne, dice Pablo, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, pensar en las cosas del espíritu, dejarnos guiar por el espíritu, por las instrucciones del espíritu, es vida y paz. Es importante entonces que nosotros entendamos que solo manteniendo nuestras mentes en las cosas del espíritu, no vamos a dejar, no vamos a permitir, no vamos a dar lugar a las cosas de la carne. En segundo lugar, después que nosotros pensamos en las cosas del espíritu, esta actividad logrará un efecto más, que es crecer en Cristo Jesús.
para no proveer para los deseos de la carne, solamente pensando en las cosas del Espíritu y creciendo en virtud del carácter de Cristo, tendremos asegurado una victoria en contra de los deseos carnales. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, andemos como de día. ¿Cómo es esto? Dice el apóstol, honestamente, sin sombra, sin simulación, sin andar buscando ocultarnos de otros. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nosotros sabemos que cierta acción o cierta decisión puede abrir la puerta de oportunidad para los deseos de la carne, lo más correcto, lo más sabio, lo más prudente sería no abrir esa puerta. ¿Cómo? Vistiéndonos del Señor Jesucristo para no proveer, para no abrir esa puerta para los deseos de la carne. Tercero, cuando se nos presente la ocasión, cuando se nos presente la tentación, cuando se nos presente el deseo de la carne, debemos de hacer algo. Huir. Es mejor huir. En Nicaragua tenemos un dicho que dice, es mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Es la idea que nosotros encontramos en las escrituras. ¿Se acuerdan ustedes de José y la esposa de Potifar? Vayan conmigo a Génesis en el capítulo 39, versículo 7 al versículo 12. A mi parecer, José conocía ese dicho nicaragüense. Es mejor correr, es mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Dice Génesis capítulo 39, versículo 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, es decir, excepto a ti. Por cuanto eres tú, por cuanto tú eres su mujer. Y noten la pregunta que plantea este hombre llamado José. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué había en la mente de José? Había una idea unificada y es que además de traicionar la confianza de su amo, tocando a su mujer, era pecar contra Dios, porque José entendía que todos los pecados eran contra Dios. ¿Se acuerdan que este pensamiento también lo tenía David cuando escribió el Salmo 51? Contra ti, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo David. Pero ahora noten conmigo el versículo 10 de Génesis 39. Hablando ella a José, oigan, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer sus oficios y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo asió, lo agarró, lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y, dice el texto, huyó y salió. Verso 12. Fíjense que José
Dice el versículo 12, puntualiza que él huyó de la presencia de la mujer de Potifar. ¿Qué hizo José? Huir de la ocasión, huir de la tentación, huir de la puerta que se estaba abriendo para los deseos de la carne. Debemos de nosotros entonces de hacer como José, huir de la tentación, pero también debemos buscar hacer el bien con aquellos que de corazón puro invocan al Señor. Como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se da cuenta cuán importante es que nosotros hagamos esto en nuestra lucha contra el pecado? Absteniéndonos, usando nuestra mente en las cosas del Espíritu, creciendo en el conocimiento de Dios para evitar proveer para los deseos de la carne y huyendo del pecado cuando éste se nos presenta. Así que siguiendo el consejo de Pablo, podemos ganar la batalla entre la carne y el espíritu y completar con éxito nuestra peregrinación en este mundo. En segundo lugar, no solamente nos pide el apóstol que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra nuestra alma, sino que también él nos pide que mantengamos buena nuestra manera de vivir en este mundo. Y la frase buena viene del griego kalos, que significa excelente en su naturaleza y características. Por lo tanto, es aquello que es hermoso en razón de la pureza del corazón y de la vida, según el lexicógrafo Tyler. Entonces, es el plural neutro. Kalos es el plural neutro del adjetivo que denota a una persona de excelente carácter y de excelente calidad, apropiado, de aspecto atractivo o relativo a tener una posición elevada. Eso quiere Pedro, que nosotros tengamos buena nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir sea excelente en calidad, excelente en carácter, pero también que sea atractivo para el ojo que nos ve en este mundo, según el diccionario Swayson. Ahora bien, esta palabra cala, hermanos, es el plural neutro del adjetivo kalos, que significa, entre sus significados principales, noten que mientras Agathos se enfoca en la bondad intrínseca o a la calidad moral, Kalos, por su parte, se centra en la belleza externa, lo adecuado y lo que es decoroso y ventajoso. Qué importante es entonces que nosotros mantengamos nuestra manera de vivir de una manera apropiada, correcta, sana y espiritual ante el ojo humano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos y debemos tener una conducta honorable delante de los hombres. Esta está en nuestras manos, hermanos, el poder abstenernos de los deseos de la carne. Y debemos estar ocupados en buenas obras, como dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para, oiga bien, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que nosotros nos ocupemos en buenas obras, para que nosotros andemos en ellas. Ese es el deseo de Dios. Así que el efecto de esta buena conducta, honorable, exaltada, ecuánime, es que insta a otros a glorificar a Dios. Tal como Jesús dijo, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, el versículo 17,
26. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que nosotros seamos luz en este mundo de oscuridad, que los hombres puedan glorificar a Dios que está en los cielos a través de ver la luz de Dios en nosotros. Incluso, hermanos, por aquellos que ahora pudieran hablar de nosotros como de malhechores, aún ellos, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:12, aún ellos, dice el texto, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vean, yo he conocido casos de hermanos que sus vecinos al inicio de su vida cristiana tenían dudas de que pudiera perseverar. Y yo estaba en la casa de un hermano cuando uno de los vecinos de al lado le mandó un queque y una nota. Cuando el hermano leyó la nota delante de nosotros, la nota decía, Juan, te felicito. Ya llevas 2 años de vida cristiana y de verdad has demostrado que has cambiado. ¿Qué dice Pedro? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que, en conclusión, mis amados hermanos, considerar este ruego a los peregrinos que menciona el apóstol Pedro acá en primera de Pedro 2:11 y 12, podría lograr varias cosas en nosotros. Digo el apóstol, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Noten qué puede lograr este ruego en nosotros, que podamos salvarnos en primer lugar, que podamos glorificar a Dios, pero también que podamos motivar a la salvación a aquellos que ahora pudieran hablar mal de nosotros. Así que como peregrinos, como extranjeros, pero también como linaje escogido, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Por eso, ¿atenderemos nosotros a este ruego de Dios ahora? Dice el apóstol, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vamos a atender nosotros ahora entonces este ruego? Vosotros que en otro tiempo, dijo el apóstol, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Repito la pregunta, ¿atenderemos nosotros hoy este ruego de Dios, absteniéndonos de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo nuestra conducta digna, honorable, hermosa ante aquellos que nos observan? De esta manera podemos y debemos garantizar el éxito de nuestra peregrinación espiritual. Amados hermanos, no olvidemos esta exhortación que nos invita a poder transitar por este mundo haciendo 2 cosas, absteniéndonos del pecado, de los deseos de la carne, pero también mostrando una vida de conversión, una vida digna, una conducta honorable. Que Dios nos bendiga a todos esta noche y que Dios nos ayude en nuestro diario vivir poder obedecer este ruego que Dios nos ha hecho a través del apóstol Pedro. Gracias, Pedro, por tus palabras que hoy nos motivan a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios.
Bendiciones a todos. Gracias por su atención.